Bueno, pues aquí estamos ya bien acompañados. Sí, por Paola lo digo, pero también porque viene ella también muy bien acompañada, porque trae como siempre una sugerencia estupenda de una bodega que nos sorprende. Paola, bienvenida. Muchísimas gracias, como todos los martes. Pues hoy encima además también el vino lo recomendamos porque es antioxidante y nos ayuda con esto de la astenia primaveral, que estamos así un poquito. Hablamos siempre de una copita en la comida, no de bebernos la botella entera. Por supuesto, siempre añadimos la coletilla del vino con consumo responsable y moderado. O sea, eso siempre. Para beber un vino, eso lo primero y luego ya procedemos. Bueno, vamos a hablar hoy de la segunda fase de la cata, ¿sí?, que es la olfativa. Exactamente. Y de esta bodega. De esta bodega. ¿De el orden en el que tú quieras. Pues me da igual, venga, con la segunda fase y luego dejamos la bodega para el postre. De colofón. Para el postre, para el cierre. El otro día recordamos que hablábamos de que la cata en sí tiene tres fases. Hablábamos de fase visual, fase olfativa y fase gustativa. La fase visual ya la vimos el otro día, la vemos en una copa y lo vemos todo, pues lo percibimos a través de los ojos. Hoy una fase que yo creo que es tan importante o más como la del otro día. Además con una peculiaridad, Roberto, y es que yo siempre digo que bueno, el olfato, que no le damos importancia porque gracias a Dios percibimos olores y aromas continuamente, es algo vital. Para muestra cuando estamos constipados, lo mal que lo pasamos y todo lo que nos perdemos. Y que no merece la pena ni comer, ¿no? Es como, ¿para qué voy a comer si no me sabe a nada? No. Y además eso lo vamos a ver hoy porque es algo muy importante. Yo siempre digo que no podemos percibir un sabor sin tener la nariz destapada. De hecho, cuando estamos constipados todos decimos, ¿para qué voy a comer efectivamente si es que no aprecio los sabores, si es que no me sabe a nada y me da algo igual beberme un vaso de agua que tomarme uno de leche? Entonces, eso es vital, la nariz despejada. Nosotros cuando trabajamos el tema de iniciación a la cata y el protocolo del vino en los talleres, siempre avisamos cuando la gente se inscribe y dice, oye, yo quiero asistir a este taller, que es importante varias cosas. Es, por ejemplo, no fumar antes de ir al taller, no tomar té o café, que son bebidas que nos van a aportar un sabor muy fuerte y nos van a evitar detectar aromas y sabores en el vino. No echarnos colonia. Yo siempre digo, venimos lavados y sin colonia. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que el ambiente esté limpio de ambientadores, de colonias, de desodorantes, Entonces es lo básico, venir con el menor aroma añadido a lo que vamos a percibir. Siempre pongo un ejemplo y es verdad, hace muchísimo tiempo que yo recuerdo que cuando eres niño y no te gusta tomar algo o comer algo, ¿qué hacíamos? Te tapabas la nariz con el jarabe, ¿os acordáis? Exactamente. O las ampollas de vitaminas. Exactamente, era como, mamá, me lo vas a dar, pero espera, me tapo la nariz y es todo mucho más fácil, ¿vale? Entonces, la nariz es vital y la nariz ante el vino tiene que estar lo más despejada posible. Porque además, yo siempre te añadiré un punto y es que no estamos educados para oler sin ver. Lo pongo como ejemplo siempre cuando viene alguna persona a sabores y aromas, ¿no? Tres sentidos que están infinitamente unidos, pero como la uña y la carne, que son inseparables y cuando se separan duele bastante. La vista, el olfato y el gusto. Si nosotros no percibimos lo que tenemos delante, aunque ese aroma, ese olor nos sea familiar, es prácticamente indetectable, porque no sabemos extraer de nuestra memoria a qué corresponde ese aroma. Te pongo un ejemplo y además, bueno, siempre causa risa, pero fue verídico. Un día dando un taller en Madrid con un compañero, y nosotros en los talleres jugamos con frascos que contienen aromas positivos y negativos del vino, porque el vino a veces tiene aromas que no son correctos y nos van a indicar que ese vino no está bien por algún motivo. Y recordaré toda mi vida como un chico jovencito, con un frasco y un número, olía y olía. Y ya de repente mi compañero le dijo, mira, te doy un consejo, son 12 aromas los que vais a oler, pasa el frasco, porque es que estás inhalando tantísimo ese aroma que vas a prohibirte a ti mismo oler los demás. Y este chico decía, es que yo esto lo he olido. Me suena, me suena. Exactamente. Entonces hubo un momento que ya él mismo se debió de dar cuenta y pasó el frasco. Perfecto, acabó la ronda de percibir aromas y cuando terminó empezamos a descubrir qué aroma había en cada frasco con cada número. Y al llegar a ese número, una señora empezó a decir, pues a mí ese frasco me olía a verde, a campo, a fresco, a abeto. Y de repente dice una, a pino. Y este chico dijo, el ambientador de mi coche. ¿Qué me dio? Una lección clarísima, y es que ese chico abriría la puerta de su coche X veces al día, pero seguro que muchas. Él todos los días veía el ambientador del pino en su coche y sabía que su coche olía a pino. En cuanto perdió de su sentido de la vista el ambientador y le identificó, él olía el pino
Él conocía el pino, pero él era incapaz de decir que aquello era pino. ¿Qué quiero decir con esto? Que está tan asociado como que hay que educar el olfato. Y el otro día yo dije que íbamos a dar un truco. Desde niños sería importante que los papás motivásemos a nuestros hijos a oler lo que tienen delante, una fresa, una uva, el té, la leche, la mantequilla, porque cada cosa que pasa por nuestro lado tiene un aroma y hay que aprender a memorizarlo y a retenerlo. Con lo cual yo invito a que, cuidadito que van los deberes de la semana, en ayunas, porque no tenemos ninguna necesidad ni ninguna capacidad como para no retener si no estamos limpios de aromas. En ayunas, porque eso nos tiene totalmente limpias todas las vías, tanto a nivel gustativo como a nivel olfativo. Es importante ir a la cocina, por ejemplo, y abrir el especiero. Coger 3 especias, pues la canela, el clavo, pues se me ocurre, por ejemplo, y la pimienta. Las olemos. Si nosotros jugáramos 3 o 4 días a oler en ayunas esos 3 aromas, solo 3, nuestra memoria los retiene. Con lo cual, poco a poco podemos ir aumentando y ampliando aromas. ¿Para qué? Para que cuando nos veamos delante de una copa de vino encontremos ese aroma a miel, a madera, a cuero, a clavo, a canela o a cualquier... Porque a eso huelen los vinos también, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora lo vamos a ver porque además es una fase muy corta, pero es muy bonita de encontrar. Con lo cual, vamos a jugar. Yo siempre he dicho que con el vino hay que jugar, porque el vino es diversión, es bonito, es un protocolo tan grande y tan maravilloso que hay que intentar ver todo lo que podemos sacar de él, que una copa nos dice mucho. La lectura de una copa de vino es impresionante y teniendo los sentidos podemos potenciar nuestros sentidos, educarlos y luego pasarlo mejor, porque vas a encontrar olores, aromas que estaban ahí siempre y que te has preguntado siempre, como yo digo, por qué el señor de al lado, que es un entendido o un técnico en el mundo del vino, los encuentra y yo no. Porque está entrenado para identificarlos, ¿no? Exactamente. Es cuestión nada más de eso. O sea que después de haber visto, como el otro día con el fondo blanco, haber observado, haber usado la fase visual para identificar algunas cosas del vino, con el olfato, ¿qué vamos a tener? ¿Qué información nos da? Vamos a encontrar 3 fases, ¿vale? Vamos a encontrar 3 aromas. Los aromas primarios, aromas primarios, secundarios y terciarios. Cuidadito, porque ahora vamos a hablar de algo que hemos oído seguros todos y vamos a saber utilizar las palabras del vino. Los aromas primarios son los que nos los da la propia uva, el terreno y demás. Y los vamos a encontrar, pues son aromas de tipo campo, frutas, flores, ¿vale? Los aromas secundarios son los que vienen fruto de la fermentación, con lo cual vamos a encontrar aromas a mantequilla, a levadura, a pan, a brioche, todo ese tipo de aromas. Y los terciarios son los que nos aporta la crianza, el envejecimiento en barrica y, por supuesto, luego en botella. Entonces, esos aromas, ¿cuál van a ser? A tabaco, a puro, a madera, a todo lo que denote un envejecimiento y una oxidación. Si un vino tiene esos 3 aromas, hablamos del famoso bouquet, que todo el mundo dice, este vino tiene un bouquet, y hay quien decimos, bueno, ¿y el bouquet? ¿Y esto del bouquet qué será? Es un vino que tiene dentro esos 3 aromas y se perciben. Por lo tanto, nuestros espectadores a partir de hoy, ante un vino joven, nunca van a hablar de bouquet. De bouquet, nunca, porque no lo tiene. Le falta el tercero. Exactamente, ¿vale? Con lo cual ya hemos aprendido otra cosa más. Entonces, vamos a buscar esos aromas que los vamos a encontrar seguro, y cuando los encontremos va a ser un juego divertido el poder decir, ah, mira, pues a mí encuentro el olor a pan, ese olor a levadura fresca cuando entras en una panadería que está haciendo pan reciente, o encuentro el olor a leche o a lácteos, o encuentro el olor a flores, a ver qué flores, porque lógicamente dependiendo del vino, si es tinto o blanco, vamos a encontrar un tipo de aromas, ¿vale? Y luego, importante, la temperatura. ¿Cómo vamos a oler, Roberto? El otro día hablábamos de que tenemos que jugar con la copa. No servimos mucho, servimos el vino a la temperatura adecuada, porque recordemos que si lo servimos por debajo de su temperatura, el vino va a estar tan frío que no va a oler a nada. Con lo cual, cuidadito con la temperatura. Vamos a poner el vino a la temperatura correcta para que ni esté caliente al tomarlo y no tengamos el gusto tampoco como debe de estar, ni que esté excesivamente frío y aquello no florezca. Ya sabemos que el frío lo usamos para conservación y eso nos evita detectar aromas. Con lo cual, la temperatura correcta del vino, servimos un poquito en la copa, no mucho, para que nos permita mover sin que se salga, y a partir de ahí vamos a hacer la primera fase olfativa a copa parada. Es decir, vino quieto, vamos a oler. Lógicamente nos va a despertar muy pocos aromas. ¿Por qué motivo? Porque está quieta. Si yo agito ese vino, si yo muevo ese vino en la copa, impregno esas paredes de vino, al hacer que el vino gire, ese contacto con el aire va a desprender todo lo que el vino tiene de ello. Con lo cual, segunda fase, copa en movimiento.
sin botar el vino. Acordémonos del otro día que hablábamos de girar el vino, no botar el vino en la copa. Y ya la tercera fase, como hemos servido poquito, vamos a oler la copa cuando esté vacía, pero está impregnada de ese aroma del vino. O sea, lo bebemos y una vez que lo hayamos bebido volvemos a olerlo. Exactamente, entonces vamos a ver cuánto dura ese vino y qué nos sigue diciendo ese vino cuando ya no queda en la copa. ¿Vale? Bueno. Igual que ha teñido la copa de su color, sobre todo en los vinos tintos, lógicamente, y bueno, algún rosado que otro que podría tener mayor intensidad de color, nos va a dejar un aroma concentrado. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver qué duración tiene. Hay una frase muy buena que dice que el vino es como una buena película, que dura un momento, pero te deja ese buen sabor de boca que está ahí, ¿no? Y que perdura y que lo recuerdas, con lo cual ese es el objetivo, sacar el máximo. Bueno, pues hemos aprendido hoy la fase olfativa, la segunda fase de la cata, y ya la semana que viene hablaremos del gusto. Vamos regular de tiempo, tenemos pues la bodega de Toro, veo. De Toro, una bodega de Toro que además vamos a intentar decir que los vinos de Toro no son esos vinos que tienen esa fama de duros, de bueno, yo no me gusta el vino y Toro no va a ser mi denominación. Sí, y mucho más con esta gran bodega y este gran vino, que es la bodega Coral Duero. El vino de Rompesedas, he traído dos de ellos, el 2006, que tiene 18 meses de barrica, y Rompesedas Finca Las Parvas, que tiene 22 meses en barrica. Y he traído, porque como no me quería equivocar, esta bodega curiosamente ha tenido este año en el Real Club Mediterráneo de Málaga el primer premio de los vinos que se valoran en ese premio, bueno. ¿Vale? Es un premio que lleva muchísimas ediciones, lleva 12, y realmente es un honor tener una bodega que en un premio tan cercano a nosotros como es en Málaga ha obtenido el primer premio. Una bodega inigualable en esa zona y una bodega que invito a que prueben porque de verdad que va a sorprender a mucha gente que tiene un concepto de Toro, de esa dureza de los vinos, de esa dureza de la uva, que la tinta de Toro tiene fama de eso. Pues Rompesedas, el vino que nos recomienda esta semana Paola de Sabores y Aromas. Si queréis algo más, pues ya buscáis en la tienda en Sabores y Aromas, y si no, en las redes sociales, que siempre está conectada a través de Facebook, buscáis Sabores y Aromas y os atenderá. Gracias, Paola, hasta el próximo martes, que ya degustaremos el vino. Tenemos ahora a la barra a nuestra compañera Doris.